Amigos y amigas, que tengan excelente día. Es increíble el grado de descaro que tienen los paniaguados, y peor aún esta diputada de Julia Jiménez, diputada panista, que está diciendo que la presidenta ministra está haciendo un buen trabajo, cuando esta señora, esta ministra poderosa, libera a los delincuentes. Vamos a ver cómo el senador Gabriel García, senador de Morena, mete en cintura a esta lambebotas de Norma Piña. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos a ver rápidamente cómo este senador de Morena, Gabriel García, mete en cintura a la lambebotas de Norma Piña, esta diputada de Julia Jiménez, que está diciendo que Norma Piña está haciendo un buen trabajo en el Poder Judicial, cuando precisamente Norma Piña está violando ya la Constitución, porque nunca se quiso bajar su sueldo. Es sorprendente el grado de sinvergüenza que tiene los paniaguados. Vamos a ver, amigos, rápidamente lo que viene a continuación, pues te va a dar mucha risa. Vamos a escuchar. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Queremos expresar nuestro respeto y solidaridad a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha sido presionada por su trabajo en defensa de la independencia del Poder Judicial, garantizando el respeto a la Constitución y a las leyes. Norma Piña es una mujer que ha llegado hasta donde está sin tomar atajos, por sus propios méritos, sin someterse a ningún tipo de presiones, ni mucho menos al presidente de la República. Norma Piña es una auténtica mujer de Estado. Desde esta tribuna queremos reprochar que haya voces al interior de la Suprema Corte que están queriendo dar un golpe a la ministra presidenta. Mucho más aún cuando una de esas voces principales carece de legitimidad y de calidad moral. Ella aún tiene mucho que explicar al pueblo de México por sus actos de plagio. El golpe a la Corte significa la última estocada a la República, a la división de poderes, al Estado democrático. Así, con todas sus letras, significa la instauración plena de la autocracia en México, sin controles ni equilibrios, sin contrapesos institucionales. Desde aquí queremos expresar nuestra máxima solidaridad a la ministra Norma Piña. Como parte del Poder Legislativo, nos pronunciamos. Bueno, amigos, esta señora, esta diputada de Julia Jiménez, pues es un descaro que ya tiene la oposición, porque no quiere que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial, y mucho menos quieren que el pueblo elija a los jueces y magistrados, porque es ahí donde ellos, amigos, recibían esos sueldos millonarios, los panistas y los priistas. Es donde se meten los amparos, es donde reciben los privilegios, la oposición, porque cuando ellos dicen que un mexicano no debe elegir a los ministros, a los jueces, porque podrían los grupos organizados meter la mano en las elecciones para los jueces y ministros, pues nosotros nos preguntamos por qué, amigos, si esta paniaguada tramposa, esta paniaguada cínica, le está mintiendo al pueblo de México, y supuestamente Norma Piña está haciendo un buen trabajo. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué están liberando a estos delincuentes? Nosotros nos preguntamos, si Norma Piña estuviera haciendo un buen trabajo, un juez
no liberaría al hermano del Mencho, líder de este grupo organizado, que es uno de los más peligrosos de nuestro país y más poderoso. Aquí vemos la fecha exacta, el 28 de abril del 2024 a la 1:59 p.m. Fue liberado el hermano de Mencho por un juez que no permitió, amigos, que saliera en libertad su hermano del Mencho, pero sigue Norma Piña al frente del Poder Judicial permitiendo todo esto. Juez ordena liberación inmediata del hijo de El Marro, miembro de este grupo organizado de Santa Rosa de Lima. Otro caso de otro juez corrupto es un juez que le concede amparo a Rafael Caro Quintero para evitar su extradición a Estados Unidos. Es increíble, todo esto pasó, amigos, en este 2024, 30 del 05 del 2024 a las 6:34 p.m. En el otro, de igual manera, fue en junio del 19, la liberación del hijo de El Marro. En junio del 19 del 2024 a las 12:04 p.m. Todo esto ocurrió en este año, amigos. Es sorprendente cómo están permitiendo, y esto es lo que protege la oposición. Aquí vemos otro caso, amigos, que no solamente el Poder Judicial ordena liberar a los delincuentes, sino que también protege a sus machuchones, a sus compadres, a sus amigos que tienen dinero. Corte perdona a Salinas Pliego deuda fiscal por 640 millones de pesos, donde estos jueces al frente del Poder Judicial quieren, amigos, seguir en el poder cuando el pueblo ya dijo que no más. Dijo en las elecciones pasadas del 2 de junio que urge una reforma al Poder Judicial, como lo ha dicho el presidente López Obrador, para que no suceda todo esto que estamos viendo, cómo están liberando a estos delincuentes de los grupos organizados y están protegiendo a estos delincuentes de cuello blanco para que no paguen sus impuestos como lo hacen todos los mexicanos. Vamos ahora a ver cómo este valiente diputado, senador de Morena, Gabriel García, puso en cintura a la diputada Julia Jiménez, lambebotas de Norma Piña. Vamos con la información. Esta tribuna es fundamental para aclarar mitos y realidades. Hay un principio aceptado mundialmente. La verdad nos hará libres. Y somos en libertad una comunicación con todo el pueblo. Se habla de que se está en contra de quitarle la responsabilidad a la ministra Piña. Eso lo dejó muy en claro el presidente. No vamos por ahí, vamos por una participación amplia en el Parlamento abierto. Cuando se plantea escalonar el relevo de ministros, también se abre una posibilidad, no está cerrada. Cuando se habla del deterioro de las relaciones, una y otra vez se extiende la mano franca para construir entre todos un nuevo sistema de justicia en el país, que se va a eliminar el derecho de las y los trabajadores
y que se va a aniquilar la carrera judicial, también es otro mito, una falsedad. Se va a respetar a fondo el derecho de todos y cada una de las trabajadoras y trabajadores. Existen, planteado en la reforma, filtros técnico-jurídicos para que las personas que vayan a someterse al escrutinio del pueblo para poder ser jueces con legitimidad, entendiendo que la legitimidad solo proviene del gran soberano que es el pueblo de México. Entender esto significa respetar la carrera judicial con filtros bien específicos, pero con un requisito fundamental, que es tener buenos hábitos, buena conducta, buena formación y tenerle amor al pueblo también en el poder judicial, basados en la ley. En cuanto al mito de que se va a eliminar la autonomía, ¿qué mayor autonomía para generar los equilibrios de los otros poderes que la legitimidad de una elección justa? ¿Que se va a desaparecer el Consejo de la Judicatura? Otra mentira, cuando se está proponiendo un verdadero tribunal de disciplina judicial con amplias facultades. Que el pueblo no tiene la capacidad. ¿Cómo no va a tener la capacidad el pueblo de México si ha sido el protagonista de las grandes transformaciones en nuestra historia? Que es al que debemos la existencia de un poder legislativo y un poder ejecutivo. Vamos a fortalecer la democracia y dar el primer paso con la democratización. Permítame, senador. ¿Con qué objeto, senadora Gaitán? Quiero pedirle al senador, si me permite, hacerle una pregunta. Sí, el orador acepta preguntas, sí. Gracias, una pregunta sí, de la senadora Gaitán. 1 minuto para la pregunta y hasta 2 para su respuesta, senador. Gracias, senador. ¿Qué significa para usted la austeridad republicana? Me gustaría que me hiciera esa contestación. Y gracias por aceptarla. Gracias, senadora. Me viene muy bien esta pregunta, porque podemos recordar al autor de la frase que todos tienen enfrente, el presidente Benito Juárez García. Recordar que el 2 de julio de 1852, en Oaxaca, señaló: los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar improvisando fortunas, ni entregarse al ocio y la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa y justa medianía que proporciona la retribución que la ley les haya señalado. Aquí nadie persigue a los ministros de la Suprema Corte, pero el pueblo de México los va a poner en cintura porque no respetaron el principio de austeridad republicana, de vivir en la justa medianía, teniendo la osadía de recurrir a la interpretación de la ley para tener privilegios, canonjías y un sueldo mayor
al del presidente de la República. Eso es inmoral e ilegítimo, y eso es lo que ya se terminó en nuestro país. Quiero recordar también, utilizando esta frase, porque no debemos de tener ningún temor de la práctica de la democracia, que es el primer principio depurador y purificador real de la vida pública, porque la democracia nos va a permitir la transparencia. Permítame, el orador. Sí, ¿Con qué objeto, senador Álvarez y Casa? Presidenta, si el orador me acepta una pregunta. Por supuesto que ¿Acepta sí, la senador. pregunta? 1 minuto para su pregunta, senador y Casa, y otro 2 minutos, hasta 2 minutos para contestar. Gracias, presidenta. Gracias, senador Gabriel García. En los términos que usted propone y manifiesta sobre la violación a la Constitución de los integrantes del Poder Judicial, que no se han acatado a lo que establece la Constitución, ¿establecería usted los mismos términos para el general secretario, para el almirante secretario y los altos mandos de las Fuerzas Armadas, que tampoco ganan menos que el presidente? Ellos también están violando la Constitución en sus términos. ¿Usted mantendría los mismos dichos porque no se atienen a la Constitución? Gracias por su respuesta. No malverse, señor senador, lo que he dicho. Lo que violaron algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia fueron los principios. Y los principios de austeridad republicana. Y los principios de defender el legítimo derecho de los trabajadores, engañándoles, porque lo que quieren conservar son sus privilegios y canonjías. Y vamos a poner en contexto por qué es importante que también sea un elemento la práctica de la austeridad republicana para purificar, para limpiar la vida pública del Poder Judicial. Hay varios ejemplos, pero el día de hoy se dio a conocer, hablando de esta supuesta persecución del periodista Carlos Loret de Mola, hoy se reveló transferencias por 2.437 millones entre el 2019 y el 2024, proveniente de fondos públicos recibidos de entidades federativas a un conglomerado de empresas. Sea claro que no hay ninguna persecución, ninguna investigación con Carlos Loret de Mola, pero lo que sí hay es un conjunto de empresas que recibieron esta cantidad de recursos, escúchenlo bien, disfrazando la venta de medicinas. Y es de ahí que se derivan transferencias importantes y comprobables al ingreso del periodista. La austeridad republicana es el estado superior de la función pública. La austeridad republicana es lo que le permitió al gobierno de México lo que parecía imposible, que es la redistribución del ingreso en el país y la reducción de 5 millones de pobres. Por eso, por favor, por congruencia, en honor a la memoria de nuestro presidente Juárez, el gran jurista de México, el gran consecuente de vivir con principios, que es la austeridad republicana, algo inminentemente necesario
para tener un poder judicial más justo y equitativo. ¡Que viva la reforma del pueblo al poder judicial! Bueno amigos, si les gustó toda esta información, nos vemos en un próximo video. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.